está el segundo pilar, que es el acceso económico y físico a los alimentos. El hecho de que haya una disponibilidad física de los alimentos, esto no garantiza una seguridad alimentaria, no garantiza que todas las personas tengan acceso a estos alimentos físicos disponibles, ¿cierto? Para eso entonces se crean políticas y se diseñan políticas con un enfoque de materia de ingresos y gastos, ¿cierto? Para eso hay unas políticas que se están trabajando a nivel mundial, pues como trabajando para que todas las personas puedan tener acceso a los alimentos. También hay otra dimensión de la seguridad alimentaria, que es la utilización de los alimentos. Hacemos referencia a la utilización de los alimentos, es hablar realmente de la forma como el cuerpo utiliza los diferentes nutrientes presentes en los alimentos. Es ingerir energía y nutrientes suficientes. Realmente es el resultado de buenas prácticas de salud y alimentación. Y la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones hace referencia a que incluso podemos tener una ingesta adecuada de alimentos en la actualidad, podemos tener disponibilidad, podemos tener acceso físico a los alimentos, podemos estar utilizando de una manera adecuada estos alimentos, pero entonces también esa seguridad alimentaria se puede ver amenazada por muchos factores externos, ¿cierto? Carly, Factores... Hola. ¿puedes ampliar un poquito la pantalla, que se está viendo un poquito chiquita y nos ayuda bastante verla más grande? Gracias. Claro que sí, por supuesto. Entonces está hablando que la dimensión de la estabilidad en el tiempo de las tres dimensiones anteriores hace referencia entonces a que incluso en el caso de que tengamos seguras la ingesta de los alimentos, no gozamos de una completa seguridad alimentaria si no tenemos asegurado el debido acceso a los alimentos de una manera periódica, ¿cierto? Porque pueden ocurrir muchas cosas, pueden ocurrir situaciones climáticas, pueden ocurrir situaciones políticas, económicas, como por ejemplo el desempleo, una catástrofe, una pandemia, inundaciones que pueden poner en riesgo nuestra seguridad alimentaria. Entonces, realmente, para que se puedan cumplir los objetivos de la seguridad alimentaria, es necesario que se cumplan estas cuatro dimensiones. ¿Está claro el concepto? Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? Está claro, sí, señora. Bueno, muy bien. Yo quiero que hablemos un poquito también de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué es importante hablar de los objetivos de desarrollo sostenible? Y sabiendo que esto es un tema de seguridad alimentaria, pues precisamente porque los objetivos de desarrollo sostenible lo que buscan es poner fin a la pobreza en el mundo, en todas sus formas, ¿cierto? Cuando hablamos es de poner fin al hambre, poder asegurar una seguridad alimentaria, promover la agricultura sostenible, eso es lo que buscamos con el desarrollo sostenible, con los objetivos de desarrollo sostenible, que lo que hacen finalmente es promover el bienestar para todas las personas en todo el mundo y de todas las edades, ¿cierto? Carla, Entonces, hola, la interrumpo. claro que sí. Hablando ahí estás hablando de los objetivos de la ONU más que todo. Sí. A nivel mundial, estos objetivos que estás mostrando en pantalla, Sí. los que están más cercanos a las administraciones municipales, Sí. en el plan de desarrollo territorial de cada municipio, los alcaldes, gobernantes nuevos que hayan, se deben regir mucho bajo estos 17 objetivos para poder elaborar bien su plan de desarrollo y no dejar al campesino por fuera. Esto lo quería poner ahí a cotación para que todos los agroempresarios estén muy pendientes de sus administraciones, porque hay programas muy buenos que nos incumben a todos,
y sería bueno que se enteren de ellos para que no queden por fuera. Perfecto, muchísimas gracias por tu aporte, claro que sí. Gracias. Entonces, los objetivos de desarrollo lo que buscan, los objetivos de desarrollo sostenible lo que buscan es eso, es disminuir pues el hambre, la pobreza, la desnutrición, las enfermedades, lo que busca es el bienestar de la humanidad, ¿cierto? Podemos hablar de que hay dos objetivos que son claves en este tema de la seguridad alimentaria, y es el objetivo número 2, que es hambre cero, y el objetivo número 12, que es producción y consumo responsable, donde ambos hacen énfasis en lograr ese consumo de alimentos seguro, digamos, el de hambre cero. Lo que busca es que todas las personas tengan acceso a una alimentación suficiente, nutritiva durante todo el año. Y el objetivo de producción y consumo responsable lo que busca es realmente crear crecimiento y desarrollo sostenible, reduciendo la huella ecológica mediante el cambio de los métodos de producción y consumo, ¿cierto? Es importante, digamos acá, que todas las industrias y personas reciclen, reduzcan los desechos y avancen hacia patrones sostenibles de consumo. Entonces acá en estos dos objetivos es importante resaltar cómo la agricultura y cómo las huertas urbanas contribuyen a disminuir el hambre cero y a una producción y consumo responsable, pues como obedeciendo a este cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Acá quiero hacer un paréntesis. Es muy importante que todas las personas que estén acá conectadas me envíen sus correos electrónicos, lo puedan escribir ahí por el chat, porque la idea es que yo les pueda mandar un material. Esta presentación se las envío al chat, a sus correos. También les voy a enviar los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, es importante que los conozcamos. Entonces, para que porfa escriban sus correos. Muy bien, ¿hasta ahora alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Bueno, muy bien. Hablamos muy bien. Perfecto. Entonces, ahora sí entremos en materia. Vamos a hablar de la huerta familiar. Ya hablamos un poco de lo que es seguridad alimentaria. Ahora entremos al tema de la huerta familiar. Yo quiero que ustedes me cuenten qué beneficios trae tener una huerta familiar. A ver, cuéntenme. Cuéntenme todos los beneficios que ustedes consideran que es tener una huerta en casa. Comienzo. Claro que sí. Beneficios de la huerta en nuestras agroempresas o en nuestra casa o donde las puedan tener en una matera. Lo más importante de ahí es que usted sabe totalmente de dónde viene ese alimento, que no tiene químicos, que no tiene desechos orgánicos que traen enfermedades, sino que son 100% orgánicos. Sí, libre de cualquier agroquímico, que es lo que nos está contaminando hoy en día. Beneficio 100% para nuestra salud, porque cuando usted se consume un alimento orgánico, 100% orgánico, la calidad de vida, de salud de uno es en un 100%. El beneficio en la energía para el cuerpo de uno, el ánimo, todo su sistema digestivo, mejora el rendimiento como persona en todos los aspectos, más despierto mentalmente, anímicamente. Eso trae muchos beneficios y usted saber de dónde viene su alimento es, mejor dicho, una ganancia enorme. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, yo sí quiero que todos participen. Carly, tenemos comentario de Claro que Emil. sí. También sabemos que estamos consumiendo, bajamos los costos en el hogar, o sea que Muy ayudamos al bien. bolsillo y el cuidado del medio ambiente. Perfecto, súper. Participo, soy Julián de Entre Ríos, ¿cómo están? Hola Julián, ¿cómo estás? Bien, súper. Bueno, aquí muy interesado con la charla. Estábamos hablando pues de beneficios. Yo creo que los cobija a todos. Partimos
de la salud, creo que eso es más importante. Lo que decía el compañero anterior, saber qué es lo que estamos comiendo, ¿cierto? Por otra parte, aseguramos lo otro, que es de lo que estamos teniendo y posiblemente podemos distribuir, podemos entrar en ese mercado, que es muy grande. Por el otro, el de costos, la reducción de costos en un hogar va a ser muy grande. Y por otra parte, podemos beneficiarnos de las ventas de los mismos. Y asimismo, hacer sostenibles los alimentos. Creo yo que el estar viviendo en Latinoamérica o en esta región de la línea del Ecuador, que tenemos todos los pisos térmicos, deberíamos aprovechar al máximo estas condiciones para poder diversificar en tantos productos que nosotros mismos podemos cosechar, no solo como alimentación, sino también como negocio. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias, Julián, excelente. Yo también quiero aportar. Hola, ¿con quién hablo? ¿Quién va a hablar? No veo por acá, tengo la pantalla completamente. Buenas tardes. Hola. Buenas. Hola. Buenas. Imelda. Doña Imelda, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Doña Imelda, usted... Me parece... Cuéntenos. Sí, me parece súper importante es tener alimentos a toda hora y cada que los necesitamos, los tenemos a la mano, siempre frescos, disponibles a toda hora. Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿me escucha? Muy bien. Sí, te escuchamos. Yo también quiero aportar pues como algunos beneficios que podría tener pues como la huerta familiar, y es una de ellas que es muy importante: se pasa más tiempo en familia, se ahorra dinero, se ayuda mucho al medio ambiente, se come sano y fresco, en cierta manera también te relaja demasiado porque vas a saber que vas a tener alimento y sabes qué es lo que se está comiendo. Esos serían pues como algunos beneficios que puedo encontrar yo. Muy bien, muchísimas gracias. Les voy a compartir algunas respuestas, Carly, ¿listo? Claro que sí. Muy bien, de Jacqueline. Se consumen alimentos saludables sin pesticidas. Se sabe de dónde provienen los alimentos. Claro, la trazabilidad. De Magali. Comemos sano y fresco. De María C. No se necesita tener espacios grandes. Hay disponibilidad inmediata de los alimentos. De don Edgar Román. Uno cultiva los productos que le gustan y se ahorra una buena distribución de los espacios. De don Darío, en la huerta casera podemos adquirir productos orgánicos para una buena alimentación. Angélica, seguridad alimentaria, y este ejercicio une a la familia en torno a un bienestar, porque la huerta familiar involucra a todos en la familia. Jorge Londoño, la tenencia de una huerta casera implica reducción de costos, autoabastecimiento, conservación de especies comestibles que están en vía de extinción, diversificación de cultivos. Listo. Maravilloso. Pues todos dieron las respuestas correctas. Realmente cuando tenemos una huerta familiar tenemos siempre disponibilidad de alimentos. Esto entonces, como estábamos viendo, apunta a uno de los pilares básicos de la seguridad alimentaria. Hábitos nutricionales y estilos de vida saludables. También acá es importante, pues, acá lo estamos mirando de una manera muy general, pero el hecho de tener una huerta, o sea, el objetivo de este taller es hablar realmente de la importancia de la huerta, porque ya nos podríamos meter también por la parte nutricional, por la parte de que, cuáles son los alimentos, cuáles son las vitaminas que nos proveen esos alimentos, cuáles son ese contenido nutricional de cada uno de ellos, cómo los podemos diferenciar por colores, por verduras, hortalizas, aromáticas, frutas. Entonces, acá también es muy interesante ver todo ese conocimiento que podemos adquirir también en nuestra huerta, desde la parte nutricional y desde la parte de los hábitos alimenticios.
Claro que sí, producción de alimentos sanos e inocuos, amigables con el medio ambiente. Acá también vemos cómo hace referencia, cómo también estamos apostándole a este objetivo de desarrollo sostenible, este objetivo de la producción de la disminución de la huella de carbono, el objetivo 12. Entonces, ¿cómo podemos acceder a esos alimentos de una manera, de alimentos que son orgánicos, producidos de una manera natural, donde podemos producir nuestras propias semillas, que también es un tema muy importante. La posibilidad de mejorar los ingresos también, o sea, primero, como decía una participante ahora, pues primero es como asegurar la alimentación de nuestras familias, pero también la posibilidad de generar ingresos con los excedentes, de poderlos comercializar o truequear. Muy bien. También vemos la integración familiar, el fortalecimiento de la integración familiar e intercambio de conocimientos ancestrales con las nuevas generaciones. Es muy bonito ver cómo toda la familia participa, cómo los niños, las mujeres, a veces las mujeres son las que más se encargan de las huertas caseras. Entonces, esto es algo también muy, muy especial, ver también esa transmisión de conocimiento de una generación a otra a través de las huertas familiares y el trabajo familiar. También, como lo decía ahora, también aprovechar los espacios. No solamente podemos sembrar en la tierra, también podemos sembrar digamos, en una pared, en todo tipo de materiales reciclables, es como el aprovechamiento de los espacios y de los materiales también que podamos tener en nuestras fincas, en nuestras casas. Esto también es algo muy importante de la huerta familiar y es el adecuado uso de los residuos orgánicos. Esto es un factor muy importante en la huerta familiar y es también la importancia de conservar los suelos, de hacer muy buen uso de los suelos también y también hacer uso adecuado de los residuos, cómo podemos generar una buena materia orgánica a partir de los residuos de la finca. Esto es un tema también que se presta para profundizar, el tema del aprovechamiento de los residuos, el tema de la realización de los compostajes, realmente hacer un buen compostaje con una muy buena técnica. A veces en campo, trabajamos en el campo, se evidencia mucho, pues como todo este proceso de la realización del compostaje, pero me parece que es importante que validemos las técnicas. A veces estamos fallando en técnicas y a veces por eso no nos da lo suficientemente de rendimiento en nuestras huertas y es precisamente porque no estamos aplicando las técnicas adecuadas. Es muy sencillo, pero sí es importante pues como conocer y saber aplicar la técnica de la preparación de los abonos orgánicos y el compostaje. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las herramientas? Hola. Tengo ahí algo para acotar y Claro es que sí. que en ese tema de residuos orgánicos, para hacer un buen compost, fuera bueno que profundizáramos otra clase en ello, porque sí, realmente es lo que usted dice, estamos muy flojos en el tema de una buena preparación de un buen compost para que sea rendible, para que rinda, perdón, y para que sea rentable y las adecuadas proporciones que nosotros podemos implementar en nuestras agroempresas. Claro que sí. Bueno, yo quiero hacer un paréntesis aquí gracias a lo que tú dices, y es precisamente nosotros estamos pues ahora con esta época pues de coyuntura, con todo lo que está pasando, que estamos pues invirtiéndole y apostándole a la virtualidad. Nos parece pues como que es una herramienta que para todos es algo nuevo, para ustedes, la gente del campo.
no es algo pues como tan común conectarse y manejar estas herramientas virtuales. Igual para nosotros es todo un reto poderlos tener a ustedes acá con nosotros conectados. Entonces lo que queremos es precisamente crear unos contenidos virtuales que sean muy a la medida de sus necesidades. Por eso es muy importante que ustedes entonces nos hagan saber cuáles son sus necesidades, cuáles son esos temas en los que quieren profundizar, para nosotros entonces tenerlos en cuenta para preparar pues como estas herramientas virtuales y poderlas brindar. Entonces, claro que sí, esto es un tema, me parece que es supremamente importante. Aquí lo estoy anotando porque sí es importante entonces que lo profundicemos, que es la preparación de abonos orgánicos. Hay muchas maneras de hacer uso eficiente de estos residuos, hay múltiples maneras y de que se puedan, múltiples herramientas que podemos utilizar en nuestras agroempresas, lo podemos hacer en ollas, en tanques, en huecos, en el suelo, en la tierra, hay muchas maneras de hacerlo, con diferentes tipos de estiércoles, con todos los materiales que nos salen de la cocina. Entonces es importante que profundicemos en este tema. Bueno, muy bien. ¿Cuáles son las herramientas principales para tener una huerta familiar? Carla. Yo diría que inicialmente es la disciplina, el esfuerzo y la dedicación. Esto es esencial. También hablamos de hacer las cosas con amor y pensando siempre en el propósito que se tiene y a dónde se quiere llegar. Y obviamente otros elementos, ¿cierto?, que vamos a necesitar, como un buen plan, un terreno y algunas herramientas. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué es lo más importante acá para poder hacer un huerto familiar? Primero que todo, las ganas. Total. Y lo otro es que hay unos amiguitos que nos ayudan y son, otro que le podemos adicionar ahí son las lombrices rojas californianas, que son unas buenas amiguitas de nosotros para producir un buen humus para nuestras huertas familiares, también muy fáciles de cosechar en una caeca, en un apartamento. En cualquier parte se pueden implementar estas lombrices y nos ayudan a descomponer mucho más ligero todavía que el compost tradicional. Totalmente de acuerdo. Incluso acá en la gráfica podemos ver que ahí están las lombrices muy contentas en el compostaje precisamente, pero eso lo vamos a ver entonces a profundidad cuando ya hablemos de la preparación de abonos orgánicos, pero totalmente de acuerdo contigo. Pero entonces yo creo que lo más importante para poder hacer un huerto familiar es disciplina, esfuerzo y dedicación, porque todos sabemos que esto también requiere de unas labores diarias, ¿cierto? ¿Cuáles son esas labores diarias que debemos hacer? Desde la planificación, desde la siembra, desde elegir muy bien las semillas, elegir muy bien el sitio donde vamos a sembrar. Eso lo vamos a ver acá en esta diapositiva siguiente. ¿Cuáles son los principios y características de la huerta? ¿Qué es lo primero que debemos de tener realmente presente para poder hacer nuestra huerta familiar, ¿cierto? Son cosas que a veces no tenemos en cuenta. A veces vemos que esa plantica que yo sembré esa hojita es muy débil, esa hojita, esa lechuga, no sé por qué, realmente necesitamos de sol. Lo primero que necesitamos es tener luz mínimo 10 horas diarias. Entonces es algo supremamente importante a la hora de elegir dónde vamos a poner nuestra huerta. La ubicación es supremamente importante. La ubicación de la huerta son cosas que a veces no tenemos en cuenta a la hora de hacer nuestros sembrados, y por eso es que a veces no nos va tan bien
con ese proyecto, ¿cierto? También es muy importante que tengamos agua, que tengamos disponibilidad de agua. Si no tenemos esa agua disponible, es importante entonces que miremos cómo vamos a captar esa agua. Vamos a mirar diferentes técnicas para la captación del agua. Como pueden ver ahí en la figura, es un tanque de recolección de aguas lluvias bajo un techito. Hay muchas maneras que podemos hacerlo en nuestras agroempresas, cómo podemos capturar esa agua para mantener siempre agua disponible en nuestro huerto. La materia orgánica es supremamente importante también para poder tener siempre una huerta saludable, una huerta realmente rentable, que realmente nos dé muy buena capacidad, ¿cierto? Nos dé excelentes productos. La materia orgánica es clave, incluso pues ahí en el ahorro de insumos, ahí estaríamos también trabajando el ahorro de materiales, de fertilizantes químicos. El hecho de tener un suelo sano y saludable, eso se nos traduce pues en unos productos de muy buena calidad. Y también es muy importante en nuestras huertas pensar en el perímetro, o sea, cómo lo vamos a acercar, cómo vamos a delimitar nuestro huerto. A veces tenemos gallinas, tenemos vacas, ¿cierto? Entonces es importante que esa huerta le hagamos como que pensemos en esa limitación, en ese cerco, ya sea un cerco vivo, ya sea un cerco con alambrado, pero sí es muy importante que la protejamos. ¿Hay algo acá en esta parte que ustedes consideren necesario incluir que no lo dije en cuanto a los principios y características de la huerta? Entonces, estos serían como los aspectos básicos a tener en cuenta siempre para la construcción, la implementación de una huerta. Primero, la ubicación, que tengamos muy buena disponibilidad de sol, que tengamos agua disponible, que el perímetro, también podemos pensar en un perímetro de plantas aromáticas, si queremos que sea un huerto completamente orgánico, ecológico, ese perímetro lo podemos hacer también con plantas aromáticas, lo podemos hacer con caléndula, lo podemos hacer con cercas vivas, pensando también en esa interacción alelopática de las plantas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Carla, todo muy bien, va muy claro. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que pensar nosotros cuando vamos a planificar un huerto? ¿Qué es lo Carly, primero? qué pena, antes de continuar, hay unos comentarios que están como muy interesantes. Claro que sí, Dani. Emilia nos comenta que hay que tener en cuenta también los semilleros, Edgar, las plantas a tener y Oscar, el análisis de suelo. Perfecto, supremamente bien, excelente. Y Ya, Julián pide una aclaración, que no entendió lo del perímetro, que si lo puede repetir ese concepto, por favor. claro que sí. Bueno, muy bien. Cuando hablamos de perímetro, cuando hablamos de una huerta familiar, hablamos realmente son de espacios pues más pequeños y más, cierto, más familiares, más dedicados como al consumo de la familia. Entonces, por eso decía, aclaraba yo que muchas de las agroempresas tenemos, digamos, gallinas sueltas, o perros, o gatos, ¿cierto? Tenemos animales. Entonces es muy importante proteger esa huerta porque recuerden que estamos hablando de alimentos que deben ser inocuos. Cuando hablamos de inocuos es protegerlos de cualquier patógeno, microorganismo que pueda perjudicar la salud del consumidor. Entonces es muy importante siempre proteger esa huerta de esos animales que pueden ser caseros y también de algunas plagas de algunas plagas que puedan ser perjudiciales para esta. Entonces, por eso se recomienda hacer siempre un perímetro, ya sea con un cerco vivo, si es el caso de lo que quiero es hacer
Hablo de cerco vivo cuando quiero crear relaciones alelopáticas, cuando me refiero cuando me refiero a relaciones alelopáticas, me refiero a la interacción que hay química entre las plantas. Entonces hay algunas plantas que, digamos, son repelentes para plagas y para algunas plagas que traen enfermedades a los cultivos. Un ejemplo, la caléndula. La caléndula es una planta que se utiliza mucho para hacer perímetros de huertas, precisamente para repeler ciertos áfidos, pulgones y bichos que pueden ser perjudiciales para los cultivos. O también podemos hacer unos cercos vivos con plantas, pueden ser arbustivas, también pueden tener otro servicio, digamos, con una leguminosa como un guandul, que es una leguminosa que también aporta al suelo nutrientes y también me sirve como forraje para los animales. O también puedo, digamos, hacer un perímetro con algún tipo de alambrado o de malla que me proteja el ingreso de animales domésticos de la agroempresa. ¿Queda claro? Carla, hay una pregunta muy buena. Gracias. Pero sí quedó claro eso. No, sí, hablando, Carla, de eso, del perímetro, bueno, soy Julián. Sí, Con Julián. respecto al perímetro, entonces, hay muchas cosas, ¿cierto? Que se pueden hacer, porque me interesa mucho más una cerca para la huerta, una cerca natural, que empezar con los alambrados. Es muy interesante el tema. Claramente, todo va a depender de la zona o la altitud en la que uno se encuentre. Entonces, yo me imagino que el tema es muy amplio, pero no sé si después nos puedas compartir, para no extender el tema, porque es muy específico, si hay una presentación. Claro que sí, yo les voy a compartir. Instrucción. Por favor, me dejan sus correos electrónicos, que yo les voy a compartir, obviamente, un manual que profundiza más como cada uno de estos temas. Lo que pasa es que, digamos, por el objetivo de esta charla, no podemos profundizar mucho, pues la idea es lo que tú dices, es algo muy general sobre la importancia de los huertos y las características principales que deben de tener los huertos, listo. Pero claro que sí, yo les voy a compartir una información más profunda, igual vamos a estar, pues, en el consultorio empresarial, vamos a estar atentos a sus dudas, a profundizar los temas que ustedes deseen de acuerdo a sus necesidades, y también recuerde que pueden escribir ahí en el chat los temas que quieran que profundicemos, los temas, pueden proponer temas para nosotros ya hacer los talleres. Bueno, entonces, Carla, ¿qué es lo que tenemos? Dime. Carla, Hola. con Edison. Hola, Edison. Para el compañero Oscar, que tiene el problema de las babosas que lo están atacando tanto las huertas, si el problema es muy constante y si tienes la facilidad de conseguir cal del fogón o cal agrícola, la ceniza, es muy bueno para estos animales que atacan tanto las huertas, sin necesidad de tirar agroquímicos y repelentes. Ninguna planta alelopática repele estos animales, que yo sepa. Lo que yo estoy enterado es de que para el control de estos animales es más que todo la ceniza. Y también el amigo Oscar decía que el tema de buen análisis de suelo, cuando se tiene una agroempresa de X o Y índole, se hacen análisis de suelos. Entonces, si usted en su entorno de pronto tiene un vecino que haya hecho análisis de suelo, se puede basar en base a ese análisis que el vecino haya tenido, y se puede mirar qué le hace falta a ese suelo, porque en torno a sus agroempresas donde estén delimitados, pues los suelos son muy parecidos. Muy bien, muchas gracias. Sí, o sea, realmente esto es un tema que podemos profundizar en muchas cosas, desde todas las prácticas culturales que se deben de tener en cuenta a la hora de hacer un cultivo. Acá vamos a tener en cuenta muchas técnicas agronómicas, partiendo desde el análisis del suelo, partiendo entonces del manejo integrado de plagas y enfermedades,
realmente es un tema muy amplio. Entonces, como ese realmente no es el objetivo de esta charla, pero sí lo podemos profundizar. Igual, pues vuelvo y les repito, yo les voy a mandar un manual muy completo, que es incluso de la FAO, sobre la construcción e implementación de huertas, y ahí pueden consultar a mayor profundidad estos temas. Bueno, muy bien, entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de planificar el huerto, cierto? ¿Cuáles son, lo que decías ahorita, Julio, cuáles son las hortalizas que crecen mejor en mi zona? ¿Cuál es la mejor época de siembra? ¿Cuáles son las que realmente nos gusta cultivar y le gustan a mi familia? ¿Cuánto realmente puedo producir? ¿Cuál es mi capacidad de producir? ¿Cuánto necesita mi familia? ¿Realmente solo para la familia o quiero vender? ¿Cierto? Todas esas cosas es muy importante que las tengamos en cuenta a la hora de planificar el huerto. ¿Cuáles son estas? Así someramente, pues rápidamente, hablando de lo más, de las características más importantes que debemos de tener en cuenta para tener un huerto exitoso, ¿cierto? Para que sea sostenible en el tiempo, y es la rotación de cultivos, la siembra intercalada, la siembra escalonada y los cultivos asociados, o la asociación de cultivos. Entonces, cuando hablamos de rotación de cultivos, eso es algo que es muy, pues puede ser para unos muy básico, para otros no. Hay gente que realmente nunca tiene en cuenta estas cosas, y por eso es que no nos funcionan nuestros huertos. A veces estamos sembrando siempre en la misma parte, las mismas familias, las mismas plantas, y hay unos principios básicos que debemos conocer, ¿cierto? Y es, por ejemplo, que si nosotros sembramos siempre, ciclo tras ciclo, la misma familia, vamos a tener siempre las mismas plagas y las mismas enfermedades, y no vamos a cortar con el ciclo de estas plagas. Entonces, por eso es muy importante hacer siempre rotación de cultivos. Me refiero a no, si yo sembré, digamos, una papa, no sembrar después un tomate, ni sembrar tampoco un ají ni una berenjena, pues porque precisamente son de la misma familia, entonces no estamos cortando el ciclo de la enfermedad. Entonces, mire que para yo tener un huerto también es importante conocer un poco, leer un poco, ¿cierto? Para eso hay muchos manuales, hay mucha información disponible que nos pueden ayudar como a planificar nuestro cultivo. Entonces, una de las cosas principales que debemos de tener en cuenta es la rotación de cultivos, también la siembra intercalada. También vemos como una siembra intercalada es como poder sembrar hileras de diferentes especies que me puedan beneficiar unas a las otras, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, vemos cómo hay frijol, por ejemplo, o alberja con lechugas, y de esta manera podemos, pues, obtener una buena asociación. No hay competencia, no compiten por nutrientes ni compiten por espacio, y estamos haciendo un buen aprovechamiento de los espacios también. Cuando hablamos de siembras escalonadas, también es muy importante cuando planificamos saber entonces cuáles son esas verduras que son de ciclos cortos, por ejemplo, la lechuga, por ejemplo, todas estas familias de hojas que generalmente tienen unas duraciones de ciclos muy cortos. Entonces, la idea es poder sembrar, tener una planificación de siembra para siempre poder tener disponibles estos alimentos. Entonces, acá es importante también hacer una muy buena planeación. Esto lo podemos profundizar después. Y bueno, los cultivos asociados, que tienen mucho que ver con la siembra escalonada, y es precisamente, tiene mucho que ver con la siembra intercalada, perdón, y es cómo podemos beneficiarnos unas plantas de las otras, cómo se benefician unas plantas de las otras a partir de interacciones y a partir de no competencia por nutrientes. Y sí, no hay competencia por nutrientes, pero sí hay una protección frente a algunas plagas y enfermedades. Entonces, estas son como lo más importante que hay que tener en cuenta a la hora de hacer una huerta familiar, tener en cuenta estas cosas básicas. Como les digo, acá hay mucha tela para cortar.
Acá ya entonces vamos a hablar ya desde la parte agronómica, vamos a hablar entonces cuáles podemos sembrar, en qué momento las podemos sembrar, ya entonces vamos a hablar de los semilleros, cómo vamos a tener eso, cómo vamos a sacar las semillas, eso es otro taller que podemos organizar, pero acá lo más importante para rescatar de esta presentación es todos los beneficios que nos trae tener la huerta familiar y lo importante que es tener en estos momentos de coyuntura, nos damos cuenta que es importante volver a retornar a estos huertos familiares. Entonces, yo quisiera cerrar esta presentación ya después de todo lo que hemos conversado, con esta pregunta: ¿qué papel cumple la huerta familiar en la seguridad alimentaria? Yo creo que ya esa respuesta, pues, de cierta manera la hemos dado todos, pero sí quisiera entonces ya que sacáramos una conclusión de la importancia de la huerta familiar en la seguridad alimentaria. Hola. Entonces, ¿qué podríamos concluir? ¿Cuál sería la conclusión de esta charla? Porque ya se nos acabó el tiempo, fue muy rápido, ya son las 5 de la tarde, dejamos muchas cosas ahí, porque realmente es un tema muy amplio. Podríamos hablar, digamos, de la preparación de abonos, de preparación de compuestos para, ¿cierto? Preparación de diferentes biopreparados para repeler plagas, enfermedades, cuáles plantas se pueden asociar unas con otras, cuáles no se pueden asociar, ¿cierto? Son muchas cosas que se prestan para hablar, pero pues por cuestión de tiempo y el objetivo de la charla no vamos a profundizar. Acá yo creo que lo más importante es como tomar conciencia de que es muy importante, y más ustedes que viven en el campo, que son empresarios, aunque realmente también lo podemos hacer en las ciudades. Vemos como acá la agricultura urbana también ha cogido mucha fuerza, cómo podemos sembrar en nuestras terrazas, en nuestros balcones, cómo podemos por lo menos disponer de algunos alimentos básicos y esenciales para nuestro consumo en espacios muy reducidos, pero también es como tomar esa conciencia de la importancia de aprovechar esos espacios y asegurar nuestra alimentación y nuestra nutrición, ¿cierto? Entonces, ¿qué conclusiones sacamos de esta presentación? ¿Ustedes qué me pueden decir? Hola, Julián, nuevamente. Mira, considero que 25 personas que estamos acá estamos muy interesados en el tema, pero es que el tema es muy amplio, es muy grande. Yo creo que hay parte de la autodisciplina y la autoeducación, que vamos a quedar con muchas dudas todos, pero si estamos acá es porque queremos hacer algo diferente y que cada uno arrancara con un proyecto pequeñito. No sé, yo voy a intentarlo con tal semilla, sea urbano, rural, y que nos vamos contando cómo nos va yendo con el tema, porque de preguntas vamos a quedar con muchas y dudas demasiadas, pero nos toca es como entrar en acción y empezar cada uno a instruirnos, así sea con una hortaliza, con una fruta, dependiendo de la región donde estemos, como lo decías ahora, empezar a hacer pruebas y compartir las experiencias. Muy bien. Claro que sí, igual pues están abiertas todas las preguntas y dudas que tengan. De verdad que es súper importante todas sus dudas. Yo los invito a que escriban sus dudas, a que pues nos las hagan saber para nosotros poder también darles respuesta y poderles brindar ese material de apoyo para que ustedes también pues continúen con estudiando y continúen aprendiendo. Pues y también es importante que sepan que a pesar de que estos espacios pueden ser un poco limitados, nosotros igual estamos disponibles para brindarles toda la información que necesiten para acompañarlos en estos proyectos. Las personas que quieran iniciar sus proyectos, que hayan tenido dificultades, pues para eso estamos, para apoyarlos. Carla. Hola. Edison nuevamente. Edison, cuéntame. Estos temas estas charlas que hemos tenido esta semana, dos charlitas que hemos tenido, están muy buenas, pero muy corticas.
deberían ser más extensivas. Bueno, que nos están sacando de la rutina de la monotonía y estar estudiando y aprovechando todas estas tecnologías, y deberíamos de implementar más en el tema, como un poquito más de tiempo, sacar no solamente una horita, más de una horita. Esto es cuando usted invierte tiempo en educación, es invertir para usted mismo, ganancia para su agroempresa. En este tema de las huertas, el papel que cumple las huertas es prácticamente un 90% de nuestra ganancia en nuestras empresas, y más que todo en salud para uno. La seguridad alimentaria es un tema muy grande y como le estaba diciendo, el tema está muy corto, muy poquito el tiempo, nos quedamos con ganas de más, de saber más, de ampliar más. Tenemos mucha tela por cortar, espero pues que interactuar más de tiempo en estas conferencias, no tan reducido el tiempo que estamos aquí aprendiendo. Y sí, irnos a temas específicos. ¿Qué conveniencia tiene esta charla? ¿Aló? Hola. Edison. Hola. Muchas gracias. Mira, yo les propongo, por favor, que escriban ahí el tema específico que quieren profundizar realmente. Para nosotros es muy importante tomar nota de esas necesidades puntuales que ustedes tienen. Como le digo, eso es un tema muy amplio. O sea, acá hablar de interacción de plantas alelopáticas es para hablar mucho rato. Para hablar de temas asociativos es, pues como les acabo de decir, o sea, y como lo dijo Julián, ¿cierto? Entonces es muy importante que nos escriban específicamente qué temas quieren profundizar o si tienen algún proyecto para nosotros entonces tenerlos en cuenta. Listo. Entonces voy a ir cerrando. Voy a condensar unos comentarios. ¿Listo, Carly? Claro que sí. Muy bien, entonces, don Darío dice, nos proporciona productos sanos, orgánicos, frescos y económicos. Edgar, como primera medida es la seguridad de nuestra familia, ya que sabemos qué cultivamos y cómo lo hacemos. Oscar dice, muy interesante la charla de hoy, nos deja aprendizaje y mucha importancia de nuestro huerto casero. Jorge Londoño, es una alternativa que debemos considerar. Sería mejor la calidad de semillas, porque las semillas transgénicas están poniendo muchos problemas post cosecha y enfermedades. Pensemos en semillas. Bueno, acuérdense en que les vamos a compartir a través de los correos el manual que Carla les comentó de la FAO. Y ¿qué más nos da estas lecturas? El hábito de la lectura nos lleva a profundizar en los temas que más nos interesan. A mí lo que me deja mucho esta charla es que es el hábito de planear. El que planea todo, todo le sale bien. Otros lo llamarán suerte, pero realmente yo lo que veo es que todo en la huerta familiar se puede planear y eso es asegurar el éxito. Súper bien. Bueno, entonces, para terminar, también es importante, pues, como hacer énfasis en estos puntos. La seguridad alimentaria también es tener acceso a los alimentos y es cómo preparamos los alimentos. Entonces, pues, muy importante que tengamos en cuenta estos aspectos básicos de cuidado en tiempos del COVID-19, que es limpien muy bien la cocina, usando jabón y soluciones a base de cloro, mantengan las manos y antebrazos limpios cuando manipulen y consuman alimentos. No toques ni pases la mano por alimentos como carnes, frutas y verduras y legumbres que no vas a comprar o consumir. Cocina completamente la carne y los huevos. No participes en la elaboración de alimentos si tienes algún síntoma respiratorio. Y el último, ay, me salí de la presentación, qué pena con ustedes. Y el último
es entonces que planifica bien los alimentos que consumas antes de comprarlos para evitar pérdidas y desperdicios y optimizar las visitas a mercados. Entonces, señores, yo sé que el tiempo se nos fue volando, es muy poco tiempo para todo lo que abarca esto de la huerta familiar y la seguridad alimentaria, pero entonces, como conclusión, tener un huerto familiar es una de las formas más fáciles de garantizar el acceso a una alimentación saludable y poder tener a la mano todos los nutrientes y macronutrientes y micronutrientes que el cuerpo necesita y poder tener una vida sana y saludable y garantizar pues como la calidad de vida de nuestras familias. Carla, un temita que sería bueno para tener para la próxima es este tema de los lixiviados de las lombrices rojas californianas y los lixiviados del compost. Utilidades, beneficios, formas de uso. Me gustaría, si se puede, para un tema cuando estemos en el tema de compost. Perfecto. Muchas gracias por la charla, quedo muy contento, muy feliz, espero más. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos de verdad por participar. Recuerden que todos sus aportes son súper valiosos para nosotros poder mejorar y poderles brindar un mejor servicio. Y bueno, muchas gracias. Carly, un comentario. Gracias, Carla. Esperen un momentico, les quería decir que, bueno, después como estas 2 semanas que hemos tenido como un trabajo tan intenso, el equipo de consultoría agro se va a dar un respirito esta Semana Santa, entonces para que sepan que los volvemos a citar para la semana de Pascua, para que podamos volver a reiniciar todo ese acompañamiento a través de talleres. Les quería mencionar que también los grupos del MBA Agro están avanzando en la medida que vamos generando las posibilidades virtuales, pero que además seguimos con esta línea de talleres y les vamos a ir informando entonces la agenda. Para lunes de Pascua les estaremos publicando la nueva agenda de esa semana. Muchas gracias por la participación. Cuídense, cuiden las familias. Seguimos en actividad agro, pero esa actividad agro implica que seamos muy cuidadosos con la gestión también de nuestra salud, la gestión de los trabajadores. Entonces, bueno, traten de descansar también, de rezar mucho. Un abrazo y se les quiere. Chao, gracias. Chao, Chao. Gracias, gracias. Activado. Gracias. Qué bonita esa charla. Gracias, feliz tarde. Tan linda. Ah.